Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Apocalipsis y regresamos a nuestro estudio en el capítulo 2. Y aquí encontramos las cosas que son, es decir, las cosas que pertenecen a la iglesia. Tenemos aquí 7 cartas del Señor Jesucristo que Él ha enviado a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y la mayoría de estas iglesias se encontraban cerca de la costa, aunque 1 o 2 de ellas se encontraban en el interior, probablemente alrededor de 160 kilómetros de la costa. Hay muchas personas que han tenido el privilegio de visitar las ruinas de las 7 iglesias mencionadas aquí, y han mencionado que ha sido una gran experiencia para ellos, porque esto lo lleva a uno más cerca de los días de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que aún haciendo un viaje a Israel mismo. Y hay muchas personas, pues, que han hecho esto. Ahora, continuando aquí con nuestro estudio, hemos podido apreciar aquí al Señor Jesucristo cuando Él se dirige a estas iglesias. Él destaca algo de esta gloriosa visión de sí mismo como nuestro gran sumo sacerdote, a quien Juan ha podido ver en la isla de Patmos. Y ahora se le dice que le escriba a la iglesia en Éfeso. Esta es la primera que se menciona aquí. En nuestro programa anterior hablamos de Éfeso. Era una gran ciudad, una de las grandes ciudades de aquella época, y era un gran centro comercial. También era un gran centro religioso. Asimismo, era un gran centro político. Pero esta ciudad era una ciudad costera, aunque no lo es hoy en día. Allí el pequeño río Meandro bajaba cargado de arena y lodo y llenó el puerto de tal manera que el puerto moderno se encuentra a unos 10 kilómetros de donde estaba en los días del templo de Diana, porque en aquel entonces las aguas prácticamente tocaban la base del templo. De hecho, había sido construido en un terreno pantanoso, y luego ese templo se quemó, y Alejandro Magno tuvo a su cargo la construcción del que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo en aquel entonces. Ya lo describimos en nuestro programa anterior, y probablemente fue el centro del paganismo más grande que haya existido en la tierra. El templo griego más grande que se haya construido, 4 veces más grande que el Partenón en Roma. Y por supuesto que era una cosa de gran belleza. Ahora, Pablo tuvo un gran ministerio en ese lugar. El impacto de este ministerio se puede ver en las ruinas de la ciudad a la entrada misma del puerto. Usted recordará que Lisímaco hizo cambiar de ubicación a la ciudad, la hizo pasar a una zona más elevada, y las ruinas que se pueden apreciar allí en el presente son las ruinas de aquella ciudad, la ciudad que Pablo visitó. El puerto había sido cambiado de lugar, y era un puerto bastante pequeño, pero los barcos de aquellos tiempos podían entrar a él. Uno llegaba al puerto y podía caminar por el bulevar del puerto, una avenida bastante ancha, de mármol blanco, que le llevaba a uno directamente a un gran teatro, y a los lados se podía contemplar templos y edificios muy hermosos. Ahora allí se había levantado 4 grandes torres o columnas, 4 grandes monumentos. Uno era en homenaje a Mateo, otro a Marcos, otro a Lucas y uno a Juan. Esto demuestra que el Evangelio había tenido un impacto tremendo en esa zona, y hay otras evidencias de eso, donde lo que antes había sido un templo pagano se había convertido en una iglesia, y la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia muy prominente. Pablo la fundó, y luego Juan el apóstol llegó a ser su pastor. Vimos en nuestro programa anterior que el Señor tenía 7 palabras de encomio para esta iglesia. Fue la mejor de todas. Representa el período apostólico, diríamos hasta el año 100 después de Cristo, hasta el tiempo de la muerte de Juan. Era la iglesia en su estado óptimo. Nunca más la iglesia ha alcanzado tal nivel espiritual como el que alcanzó esta iglesia. Y él elogió estas cosas porque eran maravillosas. Él siempre tenía palabras de encomio al principio y luego una palabra de condenación. Pero como ya hemos notado, hay 2 excepciones para eso, y la podemos ver cuando consideremos la siguiente iglesia que visitaremos. Ahora, en el versículo 4 tenemos una palabra de condenación. Dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esto parece que fuera algo sin importancia, trivial. ¿Por qué dice esto? Lo que él estaba diciendo en realidad es, ustedes están dejando su mejor amor. Ellos no lo habían hecho aún. Y es algo difícil para nosotros, en este día frío e indiferente en el que nos toca vivir, en esta era escéptica y cínica en la que vivimos, donde la iglesia se ve envuelta en las cosas del presente, es decir, que el mundo se ha metido dentro de la iglesia en una forma muy definida. Pero usted y yo hoy, amigo oyente, no podemos concebir la devoción intensa y entusiasta a la persona de Cristo que tenía la iglesia primitiva.
El Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él, y confiamos que usted y yo podamos decir, Señor Jesucristo, yo te amo. Y ellos ahora se estaban apartando de ese primer amor. Y amigo oyente, en Éfeso siempre se podía encontrar atracciones. Era una gran ciudad, y eso estaba comenzando a apartarlos y separarlos. Y era una iglesia que llegó a ser una iglesia muy poderosa en lo que se refiere al evangelismo en toda esa zona, donde había unos 25 millones de personas, y aún los emperadores romanos y la nobleza de aquel día llegaban a escuchar el evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de oírlo, y pudieron ver la actuación del Espíritu de Dios de una manera tal que probablemente no se ha duplicado desde entonces. Hay algunas personas que han llegado a tener esa relación personal tan cerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, David Brainerd, misionero norteamericano a los indios de los Estados Unidos, quien sufría de tuberculosis, viajaba mucho a lomo de caballo, y a veces él sufría un ataque, una convulsión, vomitaba sangre, perdía el conocimiento y caía de su caballo, y quedaba tendido allí sobre la nieve. Cuando esto le sucedía, su caballo permanecía allí a su lado. Y cuando él recobraba el conocimiento, volvía a subirse al caballo y a continuar su viaje para predicar a los indios. Y él exclamaba, Señor Jesucristo, yo te he fracasado, te he fallado, pero tú sabes que yo te amo. Nos admira, amigo oyente, ver gente como él en el pasado que han tenido una relación muy personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y amigo oyente, eso es de suma importancia aún en el presente. Nosotros no estamos haciendo esto hoy. Es sorprendente y nos llama la atención estos cursillos que toman los creyentes hoy, pero que no llegan a ser de mucha ayuda. Son cosas superficiales nada más. Es como un pequeño sistema legal en el cual uno sigue ciertas reglas, observa ciertas normas psicológicas que le pueden llegar a resolver los problemas a uno. Uno puede llegar a llevarse bien consigo mismo. Y eso es algo sorprendente en sí. Y luego uno puede llevarse bien con sus vecinos, puede llevarse bien con los demás, especialmente con la esposa. Ahora, todas estas cosas son importantes, y hay algunos que tienen estos problemas, y hay muchas personas que piensan que si pueden tener ciertas reglas, que esto les va a resolver ciertas cosas, que va a resolver su vida cristiana. Pero, amigo oyente, permítanos resumirlo en una pregunta. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? No interesa cuál sea su sistema, cuál sea la combinación que tenga, cuál sea su programa o cuál sea esa norma que siga. Todas estas cosas llegan a ser completamente nada si usted no ama al Señor. Ahora, si usted le ama, bueno, algunos sistemas son mejores que otros, pero la mayoría de los sistemas van a dar resultado si usted ama al Señor Jesucristo. Y esto hará que su relación del Señor Jesucristo llegue a ser algo hermoso, maravilloso. Se cuenta la historia de dos jovencitas que trabajaban en una fábrica textil. Una de ellas dejó de trabajar para contraer matrimonio. La otra había dejado de trabajar antes, y un día se encontraron en la calle. Había pasado ya mucho tiempo, y una de ellas le preguntó a la otra que se había casado, ¿cómo te va? Y ésta le contestó, muy bien, ya me casé. Y la otra le preguntó, ¿estás trabajando todavía? Y entonces la otra contestó, no, no estoy trabajando, me he casado. Esta joven, la que se casó, cuando trabajaba en la fábrica textil, siempre estaba observando el reloj, y cuando llegaba la hora de salir, ella dejaba ese lugar apresuradamente. Ese trabajo era bastante duro y a ella no le gustaba. Pero ahora se ha casado. ¿Y está trabajando? Ella dice que ha dejado de trabajar, que se ha casado. Pero, amigo oyente, usted puede apreciar que ahora ella se ha casado, se levanta temprano para preparar el desayuno para su esposo, prepara la comida que él debe llevar a su trabajo, y ella tiene que madrugar para hacer todo esto. Luego se despide de él, y tiene que trabajar todo el día cuidando los dos hijos que tiene. Unos angelitos, son suyos y la mantienen muy ocupada. Luego llega la hora de preparar la cena, y ella se entrega a esa labor. No deja de trabajar. Comienza a preparar la comida. Luego regresa a su esposo por la noche y ella se encuentra a la puerta, le abraza y le dice cuánto le ha extrañado durante ese día. Y amigo oyente, cuando usted regresa a su hogar en horas de la noche, cansado de trabajar, y a la puerta no hay nadie que le reciba, y cuando usted abre la puerta de la casa y por allá de adentro escucha una voz que le dice, ¿eres tú?
Pues usted sabe muy bien que se acabó la luna de miel. Pero esta muchacha, ve usted, está enamorada. Ella dice que ya no está trabajando más. Pero ella no deja de trabajar a las 5 de la tarde, sino que tiene que continuar haciéndolo sin horario fijo. Tiene que alimentar a los hijos, ponerlos en la cama, y son cosas que no son fáciles. Y ella queda bastante cansada y fatigada cuando finalmente puede ir a dormir. Pero esta muchacha no está trabajando, ¿ve usted? Y esa es la diferencia, amigo oyente, el amor. Y amigo oyente, cuando la obra en la iglesia llega a ser una carga pesada, hay algo que anda mal en su relación con Cristo. Pero cuando usted arregla eso, entonces todas las demás cosas se arreglan también. Ahora notemos que él dice aquí que ellos se están apartando del primer amor, del mejor amor, del amor del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Bueno, leamos el versículo 5 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido». Recuerda, por tanto, dice aquí. La memoria es algo maravilloso. Alguien ha dicho que un recuerdo es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener rosas en diciembre. Pero la memoria, amigo oyente, el recordar, es algo maravilloso. Alguien ha dicho también que es un lujo que solo un buen hombre puede disfrutar. ¿Recuerda usted, amigo oyente, cuándo se convirtió? ¿Recuerda cuán real era todo esto? ¿Lo que el Señor Jesucristo significaba para usted y ahora ha llegado a ser frío e indiferente? ¿Se ha apartado usted de Él? Recuerde, amigo oyente, dónde estaba usted, y usted puede todavía regresar allí. Y Él dice, arrepiéntete. Y amigo oyente, necesitamos mucho esto hoy. Arrepiéntete. Es necesario que nos libremos de esa caparazón de autosuficiencia que tenemos, de esa corteza de vanidad, de ese escudo de sofisticación, de ese encubrimiento de engreimiento. Debemos librarnos de esa fachada falsa de piedad. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Él. Arrepentimiento significa el volvernos a Él, y el arrepentimiento es un mensaje para los creyentes. ¿Cómo se atreve la iglesia de hoy decirle a un hombre incrédulo que se arrepienta? Lo que él necesita es volverse a Cristo, y cuando él se vuelva a Cristo, entonces él se volverá en arrepentimiento, como hicieron los tesalonicenses cuando se apartaron de los ídolos. Cualquiera sea su pecado, amigo oyente, usted se volverá de él. Pero primero es necesario volverse hacia Cristo. Así es como lo hicieron los tesalonicenses. Dice Pablo, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo? Pero la iglesia necesita arrepentirse, y ese es un mensaje que ellos no quieren escuchar hoy. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, arrepiéntete, vuélvete a Él, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora él dice aquí, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas? Por un tiempo había multitudes allí, pero ya no ocurre así, amigo oyente, porque ya no se enseña allí la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que él aún está observando esos candeleros, y a él no le molesta cortar la mecha un poco cuando comienza a humear. Y tampoco le preocupa apagarla cuando ya no quiere dar más luz. Luego, él dice a esta iglesia aquí en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco». Y vamos a tener a estos nicolaítas ante nosotros ahora. Y debemos decir que esta palabra nicolaítas es una palabra doble. Nico significa gobernar o conquistar, y laos significa la gente. De allí proviene la palabra laico. Es difícil explicar quiénes eran los nicolaítas. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. La segunda opinión es que no hay forma de identificar a este grupo en ninguna de las iglesias primitivas o de las que vinieron después. Y luego hay una explicación que se ofrece, y es que había un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que era un apóstata de la verdad,
y que había formado un culto gnóstico, autónomo, en el cual se pensaba que uno podría practicar el pecado para poder comprenderlo. Ellos se entregaron a las cosas sensuales con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. Y estos nicolaitas entonces se refiere a este culto. Creemos que esta es la mejor explicación, y la iglesia en Éfeso aborrecía esto, y más adelante vamos a ver que la iglesia en Pérgamo lo toleraba. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí dice, el que tiene oído, oiga. Es decir, el que tiene un oído untado con sangre. No todos pueden escuchar la palabra de Dios. Sabemos que pueden oír un sonido audible, pero no captan el mensaje. Y esta es una frase que el Señor utiliza para alertar nuestros oídos sordos. Usted recuerda que Él utilizó esta expresión, tienen oídos para oír, pero no oyen. Ahora Él está hablando a aquellos que tienen una percepción espiritual. Y esperamos, amigo oyente, que usted le esté escuchando a Él. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo, el que enseña a la iglesia y dice, al que venciere. Eso se refiere a los creyentes genuinos, y nosotros solo podemos vencer a través de la sangre del Cordero. Luego Él dice, le daré a comer del árbol de la vida. Usted recuerda que al hombre le fue prohibido comer de este árbol después de la caída. En el cielo, ese cartel que dice prohibido comer será quitado de ese árbol, y todos nosotros tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida. No sabemos qué clase de fruto tiene ese árbol. Creemos que esto nos va a permitir vivir en una manera extraordinaria. La mayoría de nosotros, en realidad, no sabemos cómo vivir aquí. Tenemos una existencia, por así decirlo, vegetal. Pero allí vamos a tener una existencia frutal, cuando podamos comer del árbol de la vida. Y vamos a vivir como nunca antes habíamos vivido. Ahora aquí se menciona el paraíso de Dios. Y esto significa el jardín de Dios. El cielo es un jardín donde prevalece lo verde, y no es solamente un lugar con calles de oro. Hay muchas personas que creen que el cielo es un lugar donde abundan los palacios, y todo está pavimentado con oro, las calles son de oro. Parece que hacen mucho énfasis en lo metálico. Pero este versículo aquí no enfatiza eso. Ahora con esto llegamos a la carta escrita a la iglesia de Esmirna. La iglesia que acabamos de observar en Éfeso representa a la iglesia en su estado óptimo, la iglesia apostólica. Llegamos ahora a la iglesia en Esmirna, y de la iglesia apostólica que estaba tan cerca al Señor Jesucristo, que le amaba tanto, se nos presenta una iglesia mártir. Esta es la iglesia que murió por Él, la iglesia en Esmirna. Y esta ciudad todavía se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificar. Está en Turquía y se llama Izmir. Pero es la misma ciudad y ha estado ocupada continuamente desde su fundación hace mucho tiempo ya. Y es una ciudad muy comercial hoy. Bueno, hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por el capítulo 2 de Apocalipsis y observamos y estudiamos esta carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Esmirna. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.